El Museo Nacional de Antropología es uno de los recintos museográficos más importantes de México y de América. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país. El edificio actual del Museo Nacional de Antropología fue construido entre 1963 y 1964 en el bosque de Chapultepec por instrucción del presidente Adolfo López Mateos, quien lo inauguró el 17 de septiembre de 1964. Actualmente, el edificio del Museo Nacional de Antropología posee 22 salas de exposición permanente, 2 salas de exposiciones temporales y 3 auditorios. La sala Culturas del Norte nos abarca sobre las culturas del norte de México, que van desde la parte norte del Altiplano Central y parte del Bajío, es decir, el estado de Querétaro y parte de Guanajuato. Todos los estados del centro norte, es decir, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, así como todos los del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, norte de Tamaulipas y la península de Baja California, es decir, que dicho espacio cubre unas 2/3 partes del territorio nacional. Entre dichas colecciones se encuentra una de lo que hoy es el suroeste de los Estados Unidos y que hasta 1847 era el lejano noroeste de la República Mexicana. La sala abarca desde unos 2000 años antes de Cristo. La primera sección está dedicada a los cazadores-recolectores, quienes, pese a ser las sociedades menos representadas en las colecciones de la sala, son las que ocuparon mayores territorios de lo que hoy es el norte de México y por periodos de tiempo más dilatados. En esta sección destacan materiales procedentes de la cueva de la Candelaria en Coahuila. La segunda sección está dedicada a las sociedades sedentarias de tradición mesoamericana que colonizaron lo que hoy son los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí en las primeras centurias de nuestra era. La tercera sección está dedicada a las sociedades prehispánicas más desarrolladas de lo que actualmente son los estados de Zacatecas y Durango, en donde destaca la cultura chalchihuites, que significó el avance más norteño de las sociedades agrícolas mesoamericanas. La siguiente sección está dedicada a Paquime y a la cultura Casagrandes, que fue la tradición más desarrollada de lo que ahora es Chihuahua y que mezcló diversos elementos mesoamericanos y de las culturas prehispánicas del suroeste de los Estados Unidos de América. Los mayas, ubicados en un enorme territorio que comprende los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en México y los países de Guatemala, Belice, Honduras y parte de El Salvador. Estos grupos lograron desarrollar un complejo sistema de escritura, un calendario preciso y elaboraron algunas de las más exquisitas expresiones artísticas de nuestro pasado prehispánico. Los mayas fueron producto de un larguísimo desarrollo cultural que inició hacia el año 2000 a.C., inicios del periodo preclásico. Uno de los aspectos importantes de estos grupos fue el desarrollo de un complejo sistema de organización social, reflejado en su cultura material, como observamos en varias de las piezas de esta sala. Iniciamos con la visión esquemática de la pirámide social, integrada por una serie de figurillas de cerámica recuperadas durante los trabajos de exploración en la isla de Jaina, Campeche. Una parte significativa de las manifestaciones artísticas que se plasmaron en monumentos esculpidos tuvieron como propósito la propaganda política, en estelas, dinteles, vasijas y otros formatos. Los gobernantes fueron retratados practicando rituales, ejecutando bailes o bien como guerreros sometiendo cautivos y manifestando su poder real mediante atuendos sumamente elaborados que incluían tocados de plumas, barras ceremoniales, cetros en forma de dioses y joyas. Algunos gobernantes fueron tan poderosos que su influencia perduró tras su muerte. Pero antes de la sala de los mayas podemos encontrar la sala de la introducción a la antropología. Se encuentra una reproducción del esqueleto fósil de Lucy, el primer ejemplar conocido del Australopithecus afarensis, descubierto por Donald Johanson en 1974. En el corredor final de la sala se encuentra un mosaico de hologramas con los rostros de personas originarias de diversas partes del planeta, dependiendo del punto de vista del visitante. También es posible observar la forma de los cráneos de los hombres que habitan en cada una de las regiones representadas en el mosaico. Después podemos encontrar la sala del poblamiento de América, que está dedicada al proceso de desarrollo de los primeros seres humanos que llegaron a América. Al igual que la sala Introducción a la Antropología, esta también fue objeto de la reconstrucción del museo realizada entre 1998 y 2000, en
En este proceso recibió el nombre que lleva en la actualidad entre 1964 y 1998. Se llamó Sala de los Orígenes y se orientó hacia la evolución de las culturas indígenas americanas desde las primeras migraciones hasta la diferenciación de los pueblos mesoamericanos respecto al resto de las sociedades paleoindias. La Sala 3, Preclásico en el Altiplano Central. La tercera sala del museo está dedicada a los pueblos que vivieron en el eje neovolcánico y zonas aledañas durante los primeros siglos de la civilización mesoamericana, en el periodo preclásico mesoamericano. En otras palabras, posee objetos elaborados entre los siglos 23 a.C. y 1 después de Cristo, de acuerdo con la cronología mesoamericana empleada mayoritariamente en México. Se trata de piezas encontradas en excavaciones en sitios como Xochipilco, Tlapacoya, Tlatilco, Estado de México. La siguiente sala permanente del museo está dedicada a Teotihuacán, el cual constituye uno de los sitios arqueológicos más grandes e importantes de la América precolombina. Fue construido durante más de 651 años, desde fines del Preclásico hasta fines del Clásico temprano o el inicio del periodo Epiclásico, característico del Altiplano Central. Las pirámides del Sol y la Luna, la pirámide de la Serpiente Emplumada, también conocida como Templo de Quetzalcóatl, y la Calzada de los Muertos constituyen el grupo de edificios ceremoniales principales que sirvieron como puntos de referencia para orientar, trazar y construir la ciudad. Su extraordinaria arquitectura, con una distribución espacial simétrica planeada de acuerdo a los rasgos orográficos del valle y a su visión como centro del cosmos, constituida un espacio mágico que comunicaba a los seres humanos con el universo. En las construcciones podemos ver la gran influencia y poder político que tuvo el gobierno sobre la población, no solamente en la misma ciudad y pueblos del Altiplano Central, sino también hacia otras regiones lejanas desde el occidente de México hasta Centroamérica. La base de la pirámide social se conformaba por sectores de artesanos, constructores en general, expertos en obtener, transportar los materiales y materias primas, los agricultores campesinos, sector fundamental para el mantenimiento del sistema político, y los comerciantes encargados del transporte de corta y larga distancia, importación y exportación de los bienes de intercambio. La siguiente sala, Mexicas. La sala muestra el poderío y la importancia que alcanzó la cultura mexica durante el periodo postclásico tardío. Los mexicas fueron un pueblo conquistador que llegó a la cuenca de México a mediados del siglo XIV, procedentes de la mítica ciudad norteña de Aztlán. Tras un largo recorrido lograron establecerse en un pequeño islote dentro del lago de Texcoco, el cual pertenecía al señorío de Azcapotzalco, el más poderoso hasta ese momento en el centro de América. Los mexicas estuvieron sometidos al control político y militar de los tepanecas de Azcapotzalco, hasta que tras una guerra lograron liberarse de su dominio y convertirse paulatinamente en el poderío político más influyente de la cuenca. Junto con sus aliados Texcoco y Tlacopan, formaron la Triple Alianza, sistema político tripartita a través del cual controlaron gran parte de Mesoamérica por medio de la guerra de conquista. La siguiente sala, los toltecas y su época. A los toltecas los describen como grandes artistas, expertos en áreas plásticas, el trabajo en metal, la pluma y la lapidaria. Su ciudad, Tula, fue considerada una de tantas réplicas de la arquetípica y divina Tollán, así como Teotihuacán, Cholula, México, Tenochtitlán y quizá Chichén Itzá, de orígenes chichimecas según las fuentes documentales. Estos pueblos adquirieron la cultura mesoamericana rápidamente. Dentro de su complejo cultural destaca el uso de tzompantli, estructura donde se colocaban los cráneos de los cautivos de guerra. El chacmol, escultura de un personaje semi-recostado con las piernas recogidas y con un cuenco en el pecho para depositar las ofrendas. Y por último, las culturas de Oaxaca, quienes fueron los zapotecos y los mixtecos. Fueron grupos étnicos que habitaron y habitan en el actual estado de Oaxaca. Rigieron en diferentes momentos los destinos de esta compleja área multicultural. Monte Albán, capital de los zapotecos, fue edificada en la cima de un cerro modificado por los constructores para formar una meseta, aproximadamente para el 500 a.C. Se ubicó estratégicamente en la confluencia
influencia de los valles centrales de Oaxaca, Etla, Tlacolula y Cimatlán. Eso fue todo por mi visita al museo, muchísimas gracias y hasta luego.